Hola jóvenes, ¿cómo están? Mi nombre es Javier, me alegra mucho y me contenta estar acá, poder compartirles este pequeño mensaje que quiere Dios transmitirle a ustedes, siguiendo con lo que es la serie de lo que venía hablando Alberto de la semana pasada con respecto a las pasiones juveniles. Esta semana hemos decidido tocar un punto que en lo personal me llama mucho la atención, o sea, es una de las cosas en las cuales las pasiones juveniles se han enfocado más. Una cosa que decía Alberto la semana pasada era que una pasión juvenil es aquella que nace del deseo a algo prohibido. Y sabemos que cuando somos jóvenes tenemos la tendencia a conocer cosas que quizás no sabíamos que no le agradaban a Dios, pero una vez que lo hacemos, entendemos que hay que mejorar y hay cosas que hay que cambiar en nuestra vida. Por ejemplo, si nosotros en algún caso de nuestra vida en el Evangelio podemos llegar a caer, siempre tenemos la ayuda de Dios. En este caso, el punto que queremos hablar en esta enseñanza es sobre la rebeldía. Hay en la historia de la humanidad, o sea, desde los tiempos, desde mucho antes, siempre ha existido un tema que ha tenido que ver con la rebeldía. Hasta ahora, hasta donde hemos llegado, todo se ha movido gracias a algo que incomodó a alguna persona e hizo rebelarse ante el sistema. E hizo rebelarse ante lo que sucedía en ese momento, lo cual hizo un impacto en el futuro, estando en ese presente. Por ejemplo, hubieron personas que en guerras, que en países con una economía, con una política en la cual estaba deficiente, personas se levantaban en contra de eso y generaban un cambio. Y ese cambio era el que ocasionaba algo mejor para esa sociedad a futuro. Y fue lo que fue marcando la historia de la humanidad hasta el sol o hasta la presencia o hasta el sol de hoy como tal. Y una de las cosas en las que quiero que nos enfoquemos sea en una de las maneras en que la juventud en este momento se ha enfocado y ha sido en la rebeldía. Hay muchas maneras de ver la rebeldía. Hay infinitas formas de ver lo que hoy podemos decir, bueno, esa persona es rebelde, o esa organización es rebelde, o esa manera de pensar es de alguien rebelde. Y por eso esta enseñanza yo la titulé Contracultura. Vuelvo a repetirlo. Esta enseñanza se llama Contracultura. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la cultura con la rebeldía? Y vienen entrelazadas porque debido a una cultura nace la rebeldía. Debido al tiempo en que se lleva una cultura, en alguna parte o en algún periodo de esa cultura siempre se va a levantar alguien que se rebele ante esa cultura. Y yo quisiera leerte rápido el concepto de lo que es cultura. ¿Qué dice? Que por lo menos uno lo consigue en Wikipedia, lo consigue en Google, usted lo puede buscar ahí en internet y le va a salir un concepto como el que está acá. Dice que es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc. ¿A qué le llamamos etcétera? Puede ser a una organización. Ahorita la palabra cultura se ha tomado para muchas cosas. Por ejemplo, esa empresa tiene una cultura, esa iglesia tiene una cultura, ese grupo tiene una cultura, ese equipo tiene una cultura. Entonces, el término cultura se ha tomado para ese tipo de cosas. Y como dice acá, es un conjunto de conocimientos, ideas y tradiciones, algo que siempre se ha venido colocando en la vida de una persona a medida, o en la vida de un grupo de personas, a medida que su vida va avanzando, hasta el punto en que vemos nacer lo que es la rebeldía. Ahora, yo le voy a leer un poco lo que quiere decir qué es rebeldía. Dice, la rebeldía es la actitud de la persona que es desafiante, se niega a obedecer y opone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. Vuelvo y se lo leo para que con un lápiz y un papel usted vaya poco a poco anotando lo que esta enseñanza quiere darnos, porque creo que esta no es una enseñanza más. Creo que
Dios está en este momento, en este punto de la historia, en su vida, de querer enseñarlos lo que puede ocasionar la rebeldía en la vida de un hijo de Dios. Entonces, se lo vuelvo a leer. Dice, la rebeldía es la actitud de la persona que es desafiante, se niega a obedecer y opone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos la necesidad de rebelarnos ante algo, es porque lo que sucede quizás ha llegado hasta un punto en nuestra vida que nos cansó. O sea, fue una idea que nació diferente a lo que ya se venía haciendo. Y uno de los ejemplos en que, por ejemplo, en la Biblia, vemos algunos ejemplos de personas que se levantaron en rebeldía, personas que quizás colocaron sus ideas en contra de lo que estaba sucediendo en ese momento. El principal puede ser Satanás, o sea, sin ir muy lejos. Él era un querubín, pero producto de, como dice la palabra, o sea, la Biblia dice que en él se halló maldad. ¿Por qué? Incluso sublevando es la palabra, o rebelándose ante el poder de Dios, él quiso formar su legión de ángeles, o su legión de soldados, por decirlo así. Pero al momento de hacerlo, se levantó en rebeldía contra Dios, aún siendo, él quería ser como Dios, o sea, él quería estar en la misma posición de Dios, y solamente entró maldad en su vida, ocasionando que los que estuvieran alrededor de él también tuvieran esa maldad, o una parte del cielo, dice la Biblia. Entonces, si una parte del cielo fue contaminada por el pensamiento de Satanás, así muchos de nosotros podemos ser contaminados por el pensamiento de alguien para hacer cosas incorrectas si no tenemos un corazón correcto que ama a Dios, si no tenemos un corazón firme en lo que es la palabra de Dios. Ciertamente la rebeldía afecta mucho en lo que es la parte juvenil. Vemos jóvenes que por ser rebeldes con sus padres simplemente se van de su casa. Vemos jóvenes que por querer llevarle la contraria a su líder, llevarle la contraria a su pastor, deciden no ir a la célula, deciden no ir a la iglesia, se van de UDE, se van de capacitación destino y simplemente lo hacen por rebeldía. Cuando ese tipo de rebeldía no tiene una base, no tiene una motivación, es simplemente lo hacen por querer, pero no porque realmente hay una motivación clara, una motivación buena. Y cuando eso sucede, simplemente caemos en el error de ser hipócritas ante Dios. Porque nuestro corazón no está sintiendo eso realmente. Hay personas que se van de la iglesia, hay personas que decidieron simplemente irse de la iglesia y hablar mal de la iglesia, pero su corazón sabe que Dios necesita de ellos. Pero se van por razones que no tienen un peso o una motivación correcta. Entonces, eso sucedía con Satanás. Hay otras personas u otros ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, si vamos a la Biblia en el libro de Números, en el capítulo 14, yo les voy a leer un pequeño extracto de eso para que entremos de lleno a la enseñanza. Dice que aquella noche todos los israelitas empezaron a gritar y a llorar. Se quejaban contra Moisés y Aarón y decían: ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto. ¿Para qué nos trajo Dios a este territorio? Solo para que nos maten a todos y se lleven como esclavos a nuestras mujeres e hijos. Mejor regresemos a Egipto. Pero la gente no les hizo caso. Por el contrario, querían apedrearlos. Entonces Dios se apareció con toda su gloria en el santuario delante de todos los israelitas. Para colocarlos en contexto de lo que estaba sucediendo. Estando el pueblo de Israel en el desierto, Dios manda a Moisés a chequear la tierra de Canaán. Y Moisés manda unos espías. Los espías van, revisan, chequean todo lo que está ahí en esa tierra, que esa era la tierra prometida para ellos. Y cuando llegan los espías, pasan su reporte. En el reporte decía ellos hablaban sobre que había mucha abundancia, eso estaba bello,
pero habían personas que eran muy fuertes o se veían muy fuertes. Entonces, uno de los espías decía, bueno, nosotros podemos hacerlo, nosotros podemos conquistar esa tierra. Pero la mayoría de los espías decían que no. Simplemente sembraban duda, sembraban temor en el pueblo de Israel, ocasionando que el pueblo de Israel dijera, o como dice la palabra, empezaron a gritar y a llorar, empezaron a decir o a dudar de la voluntad de Dios en su vida. Entonces, por personas que no tienen un deseo firme de seguir a Jesús o simplemente no tener una relación con Dios, se dejan llevar por el sistema de este mundo, se dejan llevar por lo que el enemigo quiere sembrar en su vida. Entonces, si eso sucede en nuestra vida, vamos a estar vulnerables a lo que el enemigo puede hacer. Vamos a estar vulnerables ante la situación del país. Vamos a estar vulnerables ante la pandemia, ante todo lo que ha ocasionado la pandemia. Entonces, si nosotros, siendo jóvenes, siendo personas que tenemos ideas, siendo personas que tenemos energía, siendo personas que tenemos ganas de salir adelante, cuando ocurren ese tipo de cosas, nos vamos hacia abajo. ¿Por qué? Porque no hay una firmeza en nuestra voluntad. Y eso era lo que sucedía en el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué pasa? Ellos tentaron a Dios en ese momento, o sea, murmuraban contra Dios. Tenían cosas en contra de Dios y se levantaron estando en contra de él. Y como dice la palabra, que querían apedrearlo, o sea, querían apedrear a Moisés, a Aarón, querían apedrearlo. Si esa era la verdadera motivación de ellos, era igual a levantarse contra lo que Dios estaba haciendo con ellos. Era igual a levantarse contra la voluntad de Dios en su vida. Y la consecuencia de lo que sucedió, la consecuencia de esa rebeldía que tuvo el pueblo de Israel, fue simplemente que Dios le dijera a Moisés, mira, esta generación no va a entrar a la tierra prometida. Van a vivir 40 años de iniquidad, van a vivir 40 años de sufrimiento. Lo siento, pero esa es una de las consecuencias de haberte revelado ante mí sin una justificación, o sea, sin algo que realmente valga la pena hacer. Y cuando nosotros nos rebelamos ante la voluntad de Dios, cuando nos separamos de la voluntad de Dios, cada bendición que teníamos o que tiene Dios para nosotros se va alejando de nuestra vida. Porque nosotros entendemos acá en la iglesia que tenemos un propósito, pero si nosotros no captamos la voluntad de Él, la voluntad de Dios, simplemente vamos a vivir ignorantes ante lo que está sucediendo. Vamos a vivir ignorantes ante lo que Dios puede hacer. Entonces, antes de que sigamos con la enseñanza y nos metamos de fondo con lo que está sucediendo, con lo que quiere Dios hablarnos, yo quiero que hagamos una pequeña oración. Agarra tu papel y lápiz, agarra tu Biblia y ponte a anotar. Que una de las cosas que son más efectivas en un proceso de aprendizaje es tomar nota de lo que estamos aprendiendo. Y yo creo, así como esta clase me ha enseñado a mí, yo sé que esto te va a enseñar a ti mucho. Como te dije al principio, esto no es una clase más, esto no es una enseñanza más. Dios está en este tiempo llamándote a ti, joven, llamándome a mí, para que seamos una generación que no sea parte del sistema, sino que nos levantemos como una generación que busca hablar de la palabra de Dios, que busca vivir la palabra de Dios, que busca tener base firme a la hora de que cualquier situación que suceda nosotros podamos saber que Dios está con nosotros. De eso se trata vivir. Entonces, cierra tus ojos donde estás y acompáñame conmigo en esta oración. Señor, yo te doy gracias en esta tarde, yo te doy gracias por todo lo que cada uno están escuchando, Señor, esta enseñanza, Padre. Yo te pido, Padre, que tú seas el que hable a través de mí, Señor. Que esta palabra sea una semilla, Padre, que haga nacer un futuro, Padre, en cada joven. Señor, bendice cada familia de cada persona que ve este video. Señor, yo te pido, Padre, que todos los que estamos acá podamos siempre traer un invitado, Padre, a las reuniones presenciales, Señor, y que seas tú hablando a través de cada uno del que se coloca aquí en la plataforma, Padre. Yo te doy muchas gracias, Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Ahora, continuando, si les cuento un poco al principio hablábamos sobre la cultura. Acá en la iglesia trabajamos bajo una visión, la visión G12, o sea, que viene bajo la cobertura de la iglesia en Bogotá, en el MCI, pero tenemos una manera de llevar un liderazgo. Está la Universidad de la Vida, está Capacitación Destino, están todo ese tipo de escuelas que nos van formando y nos van haciendo mejores, porque la idea no es solamente que usted venga a la iglesia, la idea es que usted sea una mejor persona, o sea, sea una persona completa, íntegra, que sea una persona que ante la adversidad no simplemente esté sentada calentando una silla, sino que sea usted un siervo también. Porque así como Jesús sirvió a sus 12 discípulos, usted pueda servir a su familia, usted pueda servir a su gente, siempre teniendo en cuenta que eso tiene una recompensa. Entonces, cada iglesia tiene una cultura. Ahora, rebelarse ante una cultura nos hace limitar la bendición de Dios. Si les cuento una parte de mi historia, yo ya ahorita hace como menos de un mes me casé por civil, o sea, ya estoy casado por civil. Y el proceso de todo lo que fue para llegar a ese día, para llegar a una boda civil, ya próximamente va a ser la eclesiástica, pero todo el proceso que vivimos mi esposa y yo antes, o sea, eso no duró 2 años, 1 año, no, eso duró 4 o 5 años. Pero ¿qué pasa? Nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios antes que la nuestra. Nosotros no quisimos rebelarnos ante lo que Dios quería para nosotros, porque sabíamos que si hacíamos algo que no estaba bajo la voluntad de Dios, o sea, íbamos a caer. Íbamos a caer, entonces no era la idea, íbamos a dañar nuestro propósito. Un propósito que iba a ser de bendición, lo íbamos a convertir en una maldición. Entonces, quizás hay un proceso en tu vida, no digo que sea con respecto al amor, con respecto a una novia, con respecto a un matrimonio, quizás sea en tu familia, quizás sea en tu trabajo, quizás sea en tu colegio, en las clases, que hayan procesos o hayan situaciones en las que te ponen al límite, en las que te hagan decir, si sigo de esta manera, ¿qué voy a hacer? En las que te hagan poner en duda tu firmeza en Dios, tu lealtad a Dios. Que esas situaciones que están sucediendo ahora en el país, la pandemia, no te haga rebelarte ante la voluntad de Dios. No te haga creer que por hacer algo que quizás uno dice, o sea, esto es malo, pero me va a traer algún beneficio, que así por esas cosas tan simples no perdamos la bendición, porque eso sucede. Una vez yo iba manejando para el norte del estado y yo iba con unos discípulos y de regreso, eso era semana radical, entonces íbamos de regreso para acá, para Barquisimeto, y nos para un policía. Entonces él me dice, no, papeles del carro. Yo le paso los papeles del carro, le paso, cargaba salvoconducto, le paso el salvoconducto. Y él dice, bueno, a pesar de que cargas salvoconducto, no podemos dejarte pasar porque por el horario, tal, eso conlleva una multa, te podemos llamar a una grúa para que lleve el carro. Y al final nosotros sabemos, o sea, que hay unos policías que de verdad son una bendición, que él no quería esperar a la grúa, él quería que nosotros le pagáramos algo para poder seguir, continuar nuestro camino. Y yo le digo, bueno, o sea, si estamos incumpliendo el horario, entonces póngame la multa, porque de verdad, o sea, yo no cargo dinero, no cargo nada. Y él, bueno, pero la grúa va a durar mucho, o no sé qué podemos hacer. Y yo, bueno, tendremos que esperar a la grúa. Y le preguntaba a mis discípulos, ¿ustedes están apurados? Y ellos, o sea, no, bueno, vamos a esperar a la grúa. Y luego él se va, él me pide los papeles y se va otra vez como al comando que estaba cerca. Y no sé realmente qué hacen en ese proceso, pero él llega y me dice, bueno, ¿ustedes de dónde son? Y yo le digo, bueno, nosotros vamos para Barquisimeto, nosotros somos de allá. Ok, ¿y qué hacen? Y nosotros, bueno, nosotros estamos en la iglesia,
estábamos en un grupo de jóvenes y yo por dentro, no, imagínate si yo le hubiese pagado a él y luego decirle que voy a una iglesia o que estoy en un grupo de jóvenes y aparte que ando con unos discípulos, o sea, ¿qué ejemplo iba a dar yo? Entonces cuando eso sucede, él me dice, bueno, vamos para el comando. Y nos hacen el papeleo, el chequeo, no sé qué, se pone la multa, pago la multa y nos dejan como en libertad, pues. Y nos vamos, cada uno para su casa. O sea, me voy con los muchachos y vamos aquí a Barquisimeto. Ahora, ¿qué sucede? En ese momento fue una situación en la cual mi fe o mi firmeza en Dios, mi lealtad a Dios se ponía a prueba. En ese momento mi integridad como persona se ponía a prueba si yo le llegaba a pagar a ese policía por dejarme ir. Y así a más de uno le toca una situación parecida, que pone en riesgo su integridad, que pone en riesgo su firmeza, sabiendo que quizá rondando por ahí cerca pueda estar una persona acá en la iglesia y, cónchale, me vio haciendo esto. Y podemos caer en comentarios, podemos caer en X cosas. Pero, ¿qué sucede o cuál es la diferencia de lo que pasaba con el pueblo de Israel? Que nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Jesús murió en la cruz por todos nuestros pecados. O sea, Jesús murió en la cruz porque nosotros, ya siendo pecadores, teníamos la oportunidad de nacer de nuevo. Teníamos la oportunidad de tener una voluntad que fuera fuerte, que fuera estable en Jesús. Y de eso se trata, tener una manera de vivir correcta. Ahora está la contraparte que nos quiere decir o que podemos entender en esta enseñanza. Hay rebeldía, hay tipos de rebeldía. La rebeldía que va desde simplemente no hacer caso a tus autoridades hasta la rebeldía de no querer hacer algo que ya está establecido, porque simplemente no lo quieres hacer. Hay rebeldías en las que personas crean movimientos, hay rebeldías en las que personas crean un grupo de más personas con la misma visión, con tal de tumbar esa cultura que ya estaba. Esa es una rebeldía que lleva una motivación, esa es una rebeldía que cuando se establece agarra mucha fuerza. Pero cuando es una rebeldía que simplemente es como sembrada por el enemigo, siempre va a caer rápido. Siempre va a ser una rebeldía que tenga un fin desastroso. ¿Qué pasa con los movimientos ahora en el mundo? Hay muchos movimientos, o sea, hay movimientos con respecto a la comunidad LGTBHIJK. Hay movimientos con los que quieren aprobar el consumo de marihuana, o sea, de que la marihuana sea de consumo legal. Hay muchos movimientos en el mundo, pero no todos son movimientos correctos ante los ojos de Dios. Hay muchos movimientos, o sea, yo creo que por cada cosa, hay personas que yo conozco que estudiaban en AUCLA, una universidad de acá, que tenían los estudiantes se paralizaban por cualquier cosa. Daban una comida que no era en el cafetín, paro. No le gustó, se partió una silla, paro por la silla. Entonces, hay motivaciones que realmente no son las correctas. Hay motivaciones que nos hacen vernos como un poquito ridículos a la hora de protestar, por decirlo así. Entonces, en este punto, yo les quiero hablar sobre que existe otro tipo de rebeldía. Y no voy a decir que existe una rebeldía buena, porque creo que no hay rebeldía buena. O sea, yo creo que el simple hecho de tú rebelarte ante algo, ya es algo, o sea, ya es un término negativo. Entonces yo no le voy a hablar sobre una rebeldía buena, pero sí le voy a hablar sobre levantarse en contra de, levantarse u oponerse a algo que está sucediendo.
No sé si ustedes han escuchado en algún momento de la historia. Yo de verdad soy fan de toda la historia, de todo, o sea, de cada país, de lo que pueda leer, cómo llegó ese país a donde está, cómo se levantó, quiénes fueron los que lo fundaron. Y una de las cosas, o uno de los países que más me llama la atención, que tiene mucha historia, aparte del de Venezuela, es Estados Unidos. En Estados Unidos se levantaron muchas personas en contra del sistema que ya estaba para defender sus derechos. Estaba Martin Luther King, estaba el mismo Abraham Lincoln, estaban esos próceres en ese país donde se levantaban para dar su voz en contra de lo que estaba sucediendo. Pero existió una mujer que yo, o sea, de verdad la admiro, porque ella fue una persona que se levantó en contra de lo que estaba sucediendo. Y esa persona, o esa mujer, se llama Rosa Parks. Ella era una mujer afroamericana que vivía en esos tiempos donde la esclavitud todavía se vivía en Estados Unidos. O sea, donde aún habían en los autobuses, habían líneas, o sea, líneas de división, en donde tú te podías montar, o en la parte de atrás del autobús podían montarse solamente las personas que eran de color negro, o sea, de raza negra, hasta la mitad del autobús, y en tal caso una persona blanca no se montaba. Y hubo un día, un 1 de diciembre de 1955, en que ella, llegando o iba de camino a su casa del trabajo, se montó en un bus de eso, y ella se siente en el medio, o sea, no iba ninguna persona blanca en el bus, hasta que el autobús se estaciona en una parada o se monta una persona blanca, y ella estaba con otra persona que era afroamericana en ese asiento. Entonces el conductor le dice, o sea, le ordena que por favor, bueno, por favor no, en realidad ahí no le pedían, o sea, no hablaban por favor a las personas que eran de color. Y le decía que se levantara porque tenía que darle el puesto a la persona blanca. Y su acompañante se levantó porque ella era una persona que vivía con esa mentalidad que era como esclavizante, y ella simplemente no se movió, ella no cedió su puesto, ella no le hizo caso al conductor y se quedó sentada. A raíz de ahí, o sea, ese pequeño acto, que usted lo verá como que, bueno, o sea, no lo hace día a día, uno ve que se monta alguien en el bus y no le da la cola porque uno se hace el dormido o por X cosa. Pero ese pequeño acto que hizo Rosa Parks en ese momento fue la chispa que encendió una revolución. ¿Por qué? Porque ella le colocan una multa de $14, pero esa noticia llega a oídos de Martin Luther King, que era ya un pastor joven, pero que se había lanzado a la política y estaba creando movimientos con respecto a la segregación de las personas que eran de color. Entonces, cuando eso sucedió, eso llega a oídos de él. ¿Y qué ocurre? Ocurre que por más de un año se ocurriera varios acontecimientos en una estación de autobuses, o sea, por más de un año, en esa estación de autobuses en la que pertenecía ese autobús. Hasta el momento que eso sucedió, eso creó que se levantara la ley de la segregación con las personas de color. Y eso ayudó a que muchas personas de color fueran respetadas y que muchas personas de color pudieran tener derechos, los mismos derechos que una persona blanca. Entonces, si eso ocurrió nada más haciendo ese gesto, ¿cuánto más nosotros podemos hacer al levantarnos contra el sistema del mundo? Al levantarnos contra el enemigo, contra lo que el enemigo quiere colocar en nuestra vida. Rosa Parks fue una de las pioneras, o sea, gracias a ella muchas personas de color fueron libres, por decirlo así. Muchas personas de color dejaron su mentalidad de esclavo para poder convertirse en una persona con derechos. Y ese tipo de personas, para mí, quizás se levantó en rebeldía, pero se levantó en rebeldía contra el sistema. Se levantó en rebeldía contra lo malo, contra la injusticia que estaba sucediendo. Y es en este momento que a ti, joven, yo te quiero motivar
yo quiero que Dios hable a tu corazón en este momento de que es hora o es el tiempo en que nosotros nos levantemos como unos jóvenes que estén firmes en sus convicciones, que sepamos que Dios nos ama a nosotros y que nosotros amamos a Dios y que por eso nosotros no vamos a dejar nos vamos a dejar llevar por el sistema de este mundo, porque no es la idea. La idea es que nosotros podamos ser diferentes, nosotros podamos levantarnos, nosotros podamos superar lo que está sucediendo. ¿Cuántos jóvenes a esta hora, cuántos jóvenes que conocemos, simplemente están en una fiesta, simplemente están consumiendo drogas, simplemente están teniendo sexo afuera del matrimonio, antes del matrimonio? ¿Cuántos niños están viendo ahorita pornografía? ¿Cuánta juventud se está perdiendo en este momento? Por simplemente nosotros no levantarnos y dar nuestra voz. Con un simple gesto, esta señora marcó el futuro de lo que era la raza afroamericana en el continente americano. Nada más por un gesto, nada más por no levantarse de su asiento. Ahora yo te digo, ¿qué estamos haciendo nosotros? La pregunta del millón, ¿qué estamos haciendo nosotros para oponernos al sistema de este mundo? Para oponernos a lo que allá afuera está mostrando el enemigo. Hay muchos jóvenes que se están dejando seducir por lo que Satanás les está mostrando. Y yo creo que nosotros tenemos un Dios mucho más grande que lo que está mostrando Satanás. Yo creo que hay más amor de Dios en nosotros que odio. Yo creo que el amor de Dios supera todo lo que nosotros podamos conocer. Hay personas que dicen que los cristianos, somos como hipócritas, que no podemos, no existe la capacidad de estar feliz todo el día. Y no se trata de que nosotros estemos felices todo el día. Es que en nosotros debe reinar una paz, que a pesar de la circunstancia, siempre estemos confiados de que Dios va a ser nuestro guía, de que Dios siempre va a ser nuestro amparo, siempre nosotros vamos a vivir confiados en Él. Que esa sea nuestra esperanza. Hay momentos en que uno realmente no está como sonriendo mucho, pero eso no quiere decir que es porque estemos molestos con Dios o porque estemos rebelándonos ante Dios, no. Yo siempre les digo a los alumnos de Universidad de la Vida, aprovechando que son personas que están llegando nuevas a la iglesia, a mí la manera de pensar de que uno viene acá a la iglesia es por Dios. O sea, uno no viene acá a la iglesia por los hombres, o por una persona, o por el líder, o por el pastor, no. Uno viene acá porque uno ama a Dios. Hay un predicador que dice que la iglesia es un hospital de gente quebrada, que la iglesia es un hospital de personas que necesitan algo de Dios. No es un lugar o un club social de gente perfecta, porque si fuéramos gente perfecta, obviamente ya no tendríamos que estar en una iglesia, estuviéramos levitando, algo así. Pero la realidad no, la realidad es que nosotros venimos cada domingo porque venimos a buscar algo de Dios, porque necesitamos a Dios en nuestra vida. Entonces que a pesar de que venimos acá, la motivación sea Dios, no las personas, porque las personas nos equivocamos. Si esperamos mucho de esa persona nos va a decepcionar con algún acto que haga esa persona. Pero cuando venimos con la motivación de creerle a Dios, Dios no es hombre para mentir. Dios no nos va a decepcionar. Que todo lo que sucede en nuestra vida va a ser consecuencia de la voluntad de Dios en ella. Y si eso sucede, yo creo que es motivo suficiente para oponernos al sistema y crear nuestro propio movimiento de llevar la palabra de Dios, de hablar lo que Jesús habló, de ser más como Jesús, de en cada situación, antes de hacerlo, preguntarse, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús ahora en esta situación? Mi familia está pasando por un proceso económico y no tenemos casi con qué comer. ¿Qué haría Jesús en este momento? Dejar de creerle en la promesa que Dios me había dado, que me iba a dar provisión, de
de que no iba a pasar, de que un hijo de Dios no va a pasar hambre, o simplemente decir Dios me abandonó y nos vamos a morir de hambre. ¿Cuál va a ser nuestra posición cuando la tormenta venga? ¿Vamos a estar en el bote con Jesús, sabiendo que Jesús va a calmar la tormenta? ¿O simplemente nos vamos a tirar al mar y que nos ahoguemos en nuestra propia desesperación? Son preguntas que están ahí, que se las voy a dejar ahí, porque la respuesta a esa pregunta es la motivación o es la razón por la que usted está acá en la iglesia. Le repito, venga acá a la iglesia por la motivación correcta, por Dios. No venga por una persona, porque el día de mañana esa persona la va a dejar de hablar y usted va a dejar de venir. Y no es la idea. La idea es que usted siempre se mantenga a pesar de lo que suceda. Ahora, aparte de Rosa Parks, que es una persona que si usted la busca en Google, usted va a aprender mucho de lo que sucedió luego de lo que pasó en ese autobús. Hay un pasaje en la Biblia, de Daniel capítulo 6, que habla sobre 3 jóvenes que no decidieron adorar a un Dios que había levantado a un rey, que era el rey Nabucodonosor. Ese rey había levantado a un Dios para que esos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, lo adoraran. Pero, ¿qué pasa? Ellos tenían una firmeza en su fe. Ellos realmente creían en el Dios de los ejércitos. Y cuando le dijeron al rey, mira, nosotros no vamos a adorar a ese Dios, o sea, de verdad, tú te mereces todo el respeto, rey, te mereces que te aplaudan chévere, pero nosotros no vamos a adorar a ese ídolo, porque vamos a adorar al Dios de los ejércitos, al Dios que es real. Y el rey Nabucodonosor, o sea, escuchando esto, o sea, más o menos siendo rey como tú me vas a desobedecer a mí, él los mandó a un horno de fuego. Y esa historia me impacta un poco porque, primero, si yo me imagino un horno de fuego, o sea, me imagino tipo película, o sea, me imagino un horno gigante en el cual ese rey metió a esos 3 amigos para que se calcinaran. O sea, para que, como no me hiciste caso, simplemente vas a quemarte por no hacerme caso. En ese punto, usted puede decir, bueno, los amigos se rebelaron y se llevaron su consecuencia. Pero ahora pasa la parte más tremenda del pasaje, en que cuando ellos están en el horno, las personas veían en vez de 3 personas, o sea, que eran los 3 amigos, veían a 4 personas. ¿Y quién era ese tercero? La Biblia dice que era el Hijo de Dios, que era el mismo Jesús, estando con ellos, guardándolos con ellos. Y yo creo que llevándolo al contexto actual, nosotros con la pandemia y a muchas personas se nos ha metido o se nos ha colocado en un horno de fuego. Se nos ha sido probado, simplemente porque nosotros no quisimos vivir a la manera en que vive el mundo. Y cuando eso sucede, ellos simplemente salieron vivos. O sea, el rey le decía, salgan del horno. Y ellos salieron del horno y la gente veía que ellos tenían su ropa, o sea, bien. Y él les preguntaba, ¿y qué pasó con la 4ª persona? Y esa misma persona, esa 4ª persona, era el que estaba con ellos en medio de la adversidad. ¿Por qué? Por tener sus convicciones firmes, por ser jóvenes que tenían la creencia en Dios, o sea, inmutable, o sea, nadie me va a quitar de mi cabeza que Dios es real. Y que suceda lo que suceda, yo voy a seguir confiando en Dios. Y es en este punto que tú y yo tenemos una decisión que tomar. Tenemos una decisión en la cual levantarnos contra el sistema de este mundo o simplemente vivir como ya vivíamos antes. Realmente ser personas que sean luz en medio de la oscuridad. Que no solamente seamos luz acá en la iglesia, sino que seamos luz tanto en la calle como acá en la iglesia. De eso se trata, levantarse en contra de algo. Levantarse en contra de lo que el enemigo quiere hacer en mi vida. Yo no lo voy a hacer. Yo quiero que mi familia, yo quiero que mis amigos vivan conforme a ese movimiento, conforme a lo que yo
he comenzado a creer. ¿Y en qué creí? En Dios, en la voluntad de Él en mi vida. De eso se trata, levantarnos en contra de algo, no vivir de la misma manera, no vivir esclavizados como vivían esas personas en los tiempos de Rosa Parks, no vivir esclavizados mentalmente, sino vivir en la libertad plena de que Jesús está vivo y de que sea cual sea la situación, no seamos rebeldes ante la voluntad de Dios, sino que seamos personas que nos levantemos en contra del sistema del enemigo. Entonces, ¿ahora qué quiero? Anhelo en mi corazón que como joven sea un momento de meditación, sea un momento de tu orar con Dios, sea un momento de comenzar a tener una relación con Dios, porque van a venir momentos difíciles, van a venir situaciones difíciles. Pero es en ese momento donde nuestra contracultura, o sea, la cultura del enemigo, es borrada de nuestra vida. La cultura que nos presentaba allá en la calle, la cultura de los vicios, la cultura de ser rebelde sin causa, la cultura de simplemente andar insultando a la gente, sea cambiada por bendecir a las personas, sea cambiada por buscar personas que conozcan lo que yo he conocido. De eso se trata la contracultura. Y yo quiero que ahí donde estás, ahí si estás sentado, si estás parado, arrodillado, acostado, lo que sea, puedas tener 5 minutos para meditar esta palabra con Dios. Meditar lo que Dios quiere hablar a tu vida. Y yo voy a orar por cada uno de los que están viendo este video. Compártelo con la persona que sabes que necesita vivir en contracultura de lo que el enemigo le está ofreciendo. Y yo voy a orar por cada uno de ustedes. Señor, hoy te coloco la vida de cada uno, Señor, de los que ve esta palabra. Señor, yo sé que esta es una semilla que no está cayendo en suelo sin fertilidad. Esto es una semilla que está cayendo en un suelo fértil, en un suelo que está generando un futuro, Señor. Yo declaro, Padre, que cada persona que está escuchando esta enseñanza sea ministrado por ti, Espíritu Santo. Creemos que a partir de hoy no vamos a ser los mismos que éramos, Señor. Queremos adorarte a ti y creer firmemente como te creían aquellos chicos que los metieron en un horno de fuego. Que seas tú, Jesús, estando con nosotros en cada situación adversa. Y que cada cosa, cada acción que nosotros hagamos, sabiendo que tú nos vas a respaldar, marque un antes y un después en la vida de cada persona que conocemos. Te doy muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Comparte este video. Gracias por recibir esta palabra. Gracias por tener un corazón dispuesto para la palabra de Dios. Y no te quedes nada más con él. Compártelo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, sigue viniendo cada sábado en nuestras reuniones presenciales para que te puedas llevar una palabra de parte de Dios. Así que nos vemos, bye. Thank God I got a chance to wake up, another day that get my cake up, 'cause every time I wake up